Apocalipsis Network, radio y televisión, presentan el programa Buenos Días USA en su temporada número 31, con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados. Un tiempo de palabra, diciendo lo que otros callan, compartiendo noticias locales e internacionales, estando así conectados en tiempo y forma. Esto es Buenos Días USA en su temporada número 31, totalmente renovados por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Y así damos comienzo otra edición de Buenos Días USA. Hoy, segundo día, semana número 12, temporada 31. Pero hoy estamos cerrando el mes de marzo. 31 días del mes de marzo en el día de hoy. Hoy nos despedimos del mes de marzo del 2026. Esto está tremendo, pero antes que nada, vamos a dejar a nuestro pastor Rafi Rodríguez López directamente de la isla de Puerto Rico. Adelante, pastor. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes una vez más, o les continúe bendiciendo. Espero en Dios que la presencia, la potencia, la vivencia, el poder, la unción del Espíritu Santo pueda convencerle a usted y a usted, para que usted pueda entender y comprender la revelación del amor, de la misericordia, de la bondad, de la compasión de Dios manifestada en la cruz del Calvario, y usted pueda recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, y pueda usted entender, mi amigo, la experiencia, la grande y poderosa experiencia que es, a la voz del Señor Jesucristo, ese encuentro con aquel que murió en la cruz del Calvario. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria y honra a ti. Una vez más, Señor amado, nos ponemos en tus manos. Si tu presencia no está con nosotros, Padre amado y Padre eterno, yo creo perfectamente que no estamos completos. Necesitamos tu presencia. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo, la revelación, Padre Santo, para poder entender, comprender y explicar tu palabra correctamente como es tu voluntad. Por lo tanto, nos ponemos en tus manos. Pongo al hermano Raúl Delgado, al hermano Esteban Morales, para que sencillamente tu nombre sea glorificado. Señor, no nos olvidaremos de darte gloria y honra a ti, porque eres tú el que te la mereces. Gracias. Muchas gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, y así damos comienzo a esta edición de hoy, martes 31 de marzo. Y queremos comunicarle a toda nuestra audiencia, queremos comunicarle que Apocalipsis Network está a través de YouTube. Pero ahora estamos 24 horas transmitiendo por YouTube. ¿Por qué? Porque ya nosotros no transmitimos por Facebook. No porque nos hayan cancelado, no porque nos hayan censurado. No. Simplemente por decisión nuestra hemos quitado Facebook y estamos 24 horas. Es una de las plataformas dentro de las 60 que tenemos, una de las plataformas que estamos transmitiendo 24 horas. En todas las plataformas que estamos transmitiendo 24 horas. Si usted se suscribe al canal, cada vez que usted quiera, entra directamente, le suena la campanita y usted recibe el programa que usted quiere o escucha la programación completa. Amén. Porque estamos 24 horas a través de Facebook. Así que
Estamos contentos, estamos agradecidos de parte de Dios, porque día a día van llegando hermanos y amigos a través de Facebook. Todos los días se están suscribiendo para poder recibir la señal. Recuerdes que aquí hay palabras 24 horas al día. Hay palabra y más palabra. Ahora, si usted quiere entretenimiento, si usted quiere vacilón, tranquilo, puede irse a otro lado. A nosotros no nos está malo. Nosotros no estamos para competir con nadie. Lo de nosotros es llevar el mensaje para que las almas puedan venir a Cristo. Así que, Esteban, cuando quieras, puedes comenzar con los talentos. Esto es Diciendo lo que otros callan. Los temas más controvertidos, que desafían, que confrontan, pero transforman. Esto es Diciendo lo que otros callan. Bueno, pastor, ayer terminamos el tema de este tema que te venimos trayendo, ¿verdad? A ti, ¿te llamó Dios o te llamó el hombre? Ese es el tema principal. Ayer nosotros terminamos y cerramos con que veníamos trabajando este tema de que el llamado es por gracia y es irrevocable. Lo llevamos, ¿verdad? Al 11:29 del libro de Romanos, donde podemos ver si Esteban es tan amable y nos pone nuevamente para dar comienzo desde ahí, partir el tema de hoy, lo que vamos a tratar. Adelante, pastor. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ya el pastor ayer fue bien explícito, bien educativo de lo que son los llamados, que son irrevocables. Ahora, pastor, tengo una pregunta para usted, para partir de ahí. Dios llama a hombres perfectos o llama a hombres imperfectos. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es su opinión? Yo tengo la mía, yo sé que usted tiene la suya. Adelante. Ok. Raúl, si Dios tuviera aquí abajo hombres imperfectos, o sea, hombres perfectos, pues entonces Dios dejaría de ser el único Dios, porque entonces Dios compartiría su gloria con hombres aquí abajo en la tierra, y eso es imposible. Aquí no hay hombre perfecto de ninguna manera. Dios llama hombres que tienen impulsos, fallan en momentos determinados, cometen errores, hacen y toman malas decisiones. Todo esto se ve porque por eso es que somos humanos. Y entonces el Dios del cielo permite que nosotros pues muchas veces pues caigamos en una que otra situación para que nosotros podamos entender la dependencia que tenemos que tener y la dependencia que Dios exige de nosotros a Él, porque Él es el único Dios verdadero y perfecto. No hay imperfección en Él, no hay imperfección en Cristo y mucho menos hay imperfección en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Dios escoge a un hombre, escoge a una mujer, escoge a un niño, escoge a un joven, a quien Él quiera escoger, en términos de que están ya programados dentro de su diseño eterno para ser usados por Él, y comienza a trabajar a través de la presencia del Espíritu Santo, comienza a meterlo dentro de lo que se llama el nuevo nacimiento, que lo conduce el Espíritu Santo, lo transforma, lo prepara, y después que está preparado entonces lo envía bajo el respaldo total del Espíritu Santo, porque nadie puede ministrar
la palabra de Dios, sino la ministra conforme al Espíritu Santo y bajo el respaldo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que te usa a ti, sencillamente te inspira, te da la palabra, te da la revelación para que tú sencillamente puedas ministrar efectivamente cualquiera de los dones o los ministerios que Dios te dé. Adelante. Wow, eso está tremendo. Y nosotros vamos porque si hablamos tenemos que hablar por la Biblia. Dios llama a hombres imperfectos. Pero ahí tenemos el caso de Moisés. Tenemos el caso de David. Tenemos el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Dios los llama, los capacita. Los capacita, los llama, los capacita, los prepara, pero para que el nombre de Él sea glorificado a través de estos hombres imperfectos. Porque cuando Él llama, ¿verdad? Dios nos da esto como un favor que Dios nos está dando inmerecido. ¿Eso es correcto o no, Rafi? Lo que te estoy diciendo. Claro que esa es la gracia, Javier Delgado, por favor. Esa es la gracia. Por eso te dije anteriormente que todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo, sencillamente Dios nos los presta. Nosotros no somos dueños, Javier Delgado, por amor a Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, todo lo que tiene el ministro que me está viendo, el pastor, el evangelista radial y televisivo, todo lo que usted tiene, definitivamente es por gracia, Raúl Delgado. Es por la misericordia, por la bondad y por la compasión de Dios. Es que sencillamente no podemos entender. Hay personas que no acaban de entender, Raúl Delgado, que usted está en el ministerio porque lo llamó Dios, porque sencillamente Dios lo separó para el ministerio. Dios lo ha dedicado a ese ministerio, pero todo por la gracia y por la misericordia de Dios que reina. Es que no queremos entender ya que es un privilegio. Es un hermoso privilegio que usted pueda verdaderamente, un honor que usted va a ser llamado por Dios. Y los hombres que son llamados por Dios, Raúl Delgado, yo te aseguro a ti, los que son llamados por Dios de verdad, yo te aseguro a ti, que entienden esto y que definitivamente dan gracia y gloria al Señor, porque saben que todo el ministerio que tienen, Dios fue el que sencillamente los llamó, y que nada es de ellos, sino todo es por la gracia, misericordia, bondad y compasión de Dios que reina y vive para siempre. Y cuando sencillamente, Raúl Delgado, ese hombre, esa mujer, quien sea, es llamado por Dios, todo fluye. Ay, papá Dios, todo fluye conforme a la voluntad del Espíritu Santo, porque ese hombre se somete totalmente a la buena, agradable y voluntad de Dios, sabiendo que definitivamente su ministerio y lo que sencillamente tenga de parte de Dios tiene que estar dirigido por Dios y en medio de su voluntad. Y además de esto, no tiene más alto concepto que el que tiene que tener, porque sabe que todo lo que tiene sencillamente es de Dios y Él lo ejecuta, lo ejerce por la misericordia y la compasión de Dios. No somos dueños de nada. Estamos aquí por esa gracia divina. Adelante, Raúl. Ahora, mira esto. Cuando ese hombre es llamado por Dios, Dios lo capacita. Lo puede enviar a cualquier parte del mundo, Rafi, y ese hombre va a tener victoria. Así lo saque de aquí, de Estados Unidos, y lo mande a la China, lo saque de la China y lo vaya a Puerto Rico. Ese hombre va a caminar en victoria. ¿Por qué? Porque fue Dios el que lo llamó, el que lo capacitó para servir. Y siempre el hombre que es llamado por Dios, en su boca hay una palabra de agradecimiento y de honra a aquel que lo llamó. Pero el que no es llamado, hay una diferencia bien grande. Primero, el Espíritu Santo
da testimonio de si verdaderamente ese hombre es llamado. Porque aquellos que le han dado la oportunidad sin ser llamados, le han dado la oportunidad humanamente, surgió la situación, Dios lo permitió, ese hombre no tiene el llamado, tomó una congregación y a los 6 meses está destruida. ¿Por qué? Porque no hay respaldo del Espíritu Santo. Y usted los oye hablar, el que no es llamado, y se basa en él. Se basa en él, no en Cristo. Se basa en él, no en la palabra. Se basa en él, en la teología. Él se basa en la pura teología que aprendió en el estudio, en la universidad, en el instituto, donde quiera. ¿Ah? Esa es la gran diferencia que hay entre ser llamado por Dios y ser señalado y puesto por el hombre. ¿Ve? ¿Qué sucede? Podemos ver, Rafi, cuando un pastor es llamado, tú ves que ama sus ovejas, las ama, las cuida, las protege, pendiente que no se le vayan a ir por el risco. Y se preocupa y pierde noches en oración, ayuno, y llora desde el púlpito por esas ovejas. Pero el que no le interesa que se vayan o que ese no tiene ningún llamado. Porque el que tiene corazón de pastor ama a las ovejas. Tú que llevas 50 años en el pastorado, tiene más vasta experiencia de esto que estoy hablando, si es correcto o incorrecto. Bueno, yo tengo que decir, Raúl, lo que dice la Biblia, que es correcto, porque en el capítulo 20, verso 28 del libro de los Hechos, dice: por tanto, mirad por vosotros mismos, mira por ti mismo la misericordia, la compasión, el privilegio que Dios ha tenido de llamarte y ponerte en el ministerio santo, conforme a lo que dice Pablo, como dijimos anteriormente, a Timoteo por allá en el capítulo 1, en el verso 12. Entonces, primeramente tienes que mirarte a ti mismo, estar pendiente a ti mismo y siempre darle gracias a Dios por el privilegio que tiene de tú ser escogido por Dios para pastorear, para educar, para orientar, para defender lo que verdaderamente es de Dios. Entonces dice luego: y por todo el rebaño. O sea, estás pendiente a ti, mira por ti mismo primero y sencillamente evalúate, entiende y comprende donde Dios te ha puesto para entonces poder estar pendiente al rebaño. Entonces dice: el rebaño en el cual el Espíritu Santo te ha puesto por obispo. El Señor te ha puesto a ti a apacentar y a estar pendiente a lo que es de Él. La iglesia, santo es. La iglesia es de los hombres, Raúl, por amor a Dios. La iglesia no es unilateral, no hay una enseñanza unilateral, porque la iglesia no se compone de la posición o de sencillamente el criterio de un solo hombre, una sola persona. No, la iglesia se la ganó Cristo al precio de sangre, y entonces el Señor escoge hombres que se llaman pastores y también escoge mujeres, mis amados hermanos, ¿para qué? Para apacentar lo que es de Dios, para ministrar. Raúl Delgado, el hombre que Dios llama es administrador de lo que es de Dios. Es de Dios, no es de ellos. Tú no te puedes venir a apoderar de lo que no es tuyo, de ninguna forma y de ninguna manera. A la voz del Señor, porque Cristo se la ganó por su propia sangre. Raúl Delgado, el hombre que Dios coge, conduce, dirige, es la persona que bajo la dirección del Espíritu Santo, Raúl Delgado, busca a Dios y todas las cosas sencillamente surgen y se van poniendo en su lugar, porque es el hombre que Dios llamó, y como Dios le llamó, Dios entonces lo va respaldando, lo va ayudando y lo va prosperando en el momento determinado, donde sencillamente Dios establece y Dios sencillamente cree que ese hombre se merece una bendición gloriosa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido obediente al llamado de Dios. Adelante.
Este es un llamado que Dios le da al hombre para sacarlo ¿de dónde? De las tinieblas, ¿verdad? ¿A dónde? A la luz. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:14. A ver que Esteban nos ponga ahí en la pantalla. Filipenses capítulo 3, verso 14. Vamos a ver qué nos dice eso ahí. ¿Lo tiene, Rafi? Sí. Léelo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Esteban. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Será poderosa esta palabra o no, Rafi? ¡Hey! Nos sacará Dios de las tinieblas para llevarnos a la luz. Y mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. Prosigo a la meta. Ajá. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿cuál es ese premio tan inmerecido que el hombre tiene? La salvación de su alma. ¿Correcto? Dime si estoy correcto o no. Bueno, Raúl, déjamelo ahí el texto, Esteban, por favor. Dice prosigo, o sea, tú comenzaste ya tú comenzaste esta carrera, como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Dios, el autor y consumador de la fe. Pablo dice bien claro: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Eso mismo se lo aconseja a Timoteo. Pablo dice: ya llegó el momento donde yo sencillamente pues recibiré la corona de vida que Dios tiene separada para los que aman su venida. Ya yo sencillamente he terminado. Timoteo, ahora te toca a ti. Pablo estuvo sencillamente en carrera, continuó su carrera independientemente de todas las cosas que sucedieron, según de Corintios capítulo 11, que es un relato de todo lo que ese hombre pasó por la causa de Jesucristo. Prosigo, continúo, no me detengo, sigo hacia adelante, porque estoy seguro, Raúl Delgado, que hay un premio supremo. No es cualquier premio, Raúl Delgado, es un premio supremo del llamamiento de Dios, el premio del supremo llamamiento, lo que Dios tiene separado para aquellos que sencillamente se han fajado aquí abajo en esta tierra cuando lleguemos al tribunal de Cristo. La gente que han trabajado, Raúl Delgado, que me diga cualquier hermano que me está viendo y me está escuchando, pastor o evangelista, misión, cualquier hermano que ha trabajado para el Señor, mire, mi amado hermano, lo que usted ha hecho para Dios y lo que usted ha hecho para la obra del Señor, y que usted verdaderamente se ha fajado, ha trabajado, ha luchado honradamente, y que usted sencillamente ha pasado una vida de abnegación a la presencia de Dios, eso tiene un premio supremo, porque Dios lo llamó a usted, y todo el que ha sido llamado por Dios tiene un supremo premio, un galardón. Dios jamás y nunca se va a olvidar del trabajo que tú has hecho aquí abajo en esta tierra. Ese llamado de Dios es a través del buen pastor de las ovejas, de Cristo Jesús, que sencillamente incorpora los dones e incorpora los ministerios dentro de su diseño espiritual y dentro de su voluntad. ¿Para qué? Para el bienestar y el crecimiento del evangelio y de la iglesia del Señor. Adelante, Raúl. Bueno, y hasta aquí, lamentablemente se nos acabó el tiempo de Diciendo lo que otros callan. Será hasta mañana, donde cada vez se pone mejor. Esto ha sido tremendo. Una palabra poderosa se está llevando a cabo en esta mañana. Así que gócese como nos gozamos nosotros. Esteban, sí, adelante con nuestros talentos. Una pausa
y regresamos con Buenos Días, USA. Ya tenemos un nuevo apartado postal, Apocalipsis Network, P.O. Box 7-80082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 7-80082, 32878. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Volvemos con Buenos Días, USA. Reflexión y fe con el pastor Modesto Santiago. Buenos días, USA, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de nuestros hermanos oyentes. Este que les habla, el reverendo Ángel Modesto Santiago, en su programa Reflexión y Fe. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Agradecemos profundamente la sintonía de cada uno de ustedes, los hermanos que están ahí a través de Radio Apocalipsis Network, emisora que está arropando al mundo con el poder de la palabra de Dios. Y estamos discutiendo el tema de las parábolas de Jesús. Y la semana pasada estuvimos escuchando, hablando de cómo se interpretan las parábolas. Y hoy vamos a continuar este tema. Y al leer una historia, al menos temporalmente, habitamos ese mundo. Si ponemos muchos de nosotros mismos en ese mundo, reformamos y cambiamos su panorama. Y si hacemos eso, creamos un mundo diferente del que describe la historia. Ahora, además, las parábolas reflejan piezas de la realidad y a veces también de la vida y de la historia del oyente. Puede tener una trama que ya hayamos vivido. Ellas revelan y llaman para que acojamos la trama a fin de que participemos en ella. O si es negativa, para que escojamos otra trama. Pide que no seamos objetivos y distantes, sino que personifiquemos la intención de la parábola. Después de este énfasis respecto a de la función de percibir, debemos afirmar el hecho obvio que todas las prácticas regulares para la buena interpretación de los textos entran en vigor cuando se interpretan las parábolas. Y un primer punto, ¿verdad?, del que queremos plantear es analizar a fondo cada parábola. Todavía no hemos comenzado a interpretar las parábolas, pero estamos en el momento introductorio de las parábolas. Para afirmar lo obvio, si la parábola aparece en más de un evangelio, se puede hacer un análisis comparativo de las diferentes narrativas. Es importante prestar atención a la estructura de la parábola y el desarrollo de la idea. Tenemos que tener
la intención de examinar la simetría y el paralelismo entre los diversos componentes. El segundo tema que es escuche la parábola sin suponer su forma o significado. O sea, primero escúchela, a ver qué es lo que está diciendo la parábola. No se debe tratar de forzar la simetría en la parábola o suponer que ésta se debe conformar a ciertas teorías de la parábola o que se debe enseñar una teología particular. Recuerde que las parábolas de Jesús eran instrumentos verbales en una cultura mayormente oral. No era escrita, era oral. La mayoría de ellas habían sido dichas muchas veces en diversos contextos y con poca o ninguna variación. Todos admiten eso, pero pocos le hacen justicia. Las parábolas posiblemente tenían una construcción con características, con temas y formatos similares. Y es posible también que se les repetía frecuentemente entre los cristianos con nuevas variaciones. Por lo tanto, cualquier intento de reconstruir la versión original de una parábola es desacertado. Cualquier idea de la dependencia literaria incondicional como la única forma de suponer la relación entre los evangelios sinópticos es falsa. Por ejemplo, es difícil creer que la primera vez que Marcos leyó la parábola del sembrador fue en el Evangelio de Marcos, si es que usó Marcos. Si buscamos la intención de Jesús, debemos de tratar de oír una parábola como un oyente palestino de Jesús. O sea que nosotros tenemos que ubicarnos en el mismo contexto en que los oyentes se ubicaron para escuchar la parábola. Cualquier interpretación que no sea del ambiente del primer siglo no puede ser correcta. Esto requiere que oigamos en un contexto diferente del nuestro y suponemos cierta familiaridad con ese contexto. No podemos ser arcaicos, pero podemos ser muy sensibles con la cultura bíblica para entender lo que leemos. Por ese motivo, el énfasis de cada parábola en este libro incluirá el tratamiento de factores culturales pertinentes para entenderla. Especialmente importantes serán la idea y las metáforas del Antiguo Testamento y la vida religiosa judía. Jesús no fue el primer judío que relató parábolas. Él pudo haber sacado de una fuente común de parábolas que usaban los maestros judíos. Aunque hay problemas significativos en usar materiales rabínicos, las parábolas rabínicas pueden promover tanto el conocimiento cultural como la comprensión del funcionamiento de las parábolas. Nótese cómo cada parábola y su forma de relación es afín con el propósito y el plan de cada evangelista. Esto incluirá la búsqueda de ayuda en el contexto que aparece la parábola y el reconocimiento de que no se ha preservado el contexto específico de muchas de las parábolas. Ellas son historias utilizadas dos veces, una vez por Jesús y otra vez por los evangelistas. Historias incluidas en narrativas mayores, parábolas tejidas en las narrativas evangélicas. La narrativa proveen un campo interpretativo en el cual la parábola como la narrativa mayor se iluminan mutuamente.
Se recuerdan las parábolas por su relevancia para entender la historia mayor. Debemos leerla en doble dimensión por la intención de Jesús y la intención de los evangelistas. Y aquí estamos hablando de los niveles. O sea, el nivel de Jesús, ¿qué fue lo que la parábola quiso decir cuando Jesús las explicó? Pero también cuando la iglesia interpreta, ¿qué fue lo que la parábola quiso decir en términos de la iglesia? Y el tercer nivel es que la parábola nos quiere decir en el momento actual. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Estos propósitos no son idénticos, pero sí, si no se les coordina, o al menos sean compatibles, no tenemos esperanza de entender a Jesús. Tales prácticas se dan por sentado y se aplican a cualquier texto en los evangelios, pero las normas específicas para las parábolas son instructivas y más críticas. El otro punto que queremos tratar es que cuando se va a interpretar una palabra, determine específicamente la función de la historia en la enseñanza de Jesús. Este es uno de los puntos cruciales del asunto y es necesario que tratemos algunos asuntos. Empezamos con la frase de la enseñanza de Jesús en el contexto de las parábolas. Si sacamos la parábola del contexto de la enseñanza de Jesús, podemos hacer que ellas signifiquen cualquier cosa, que es precisamente lo que ha pasado con varios estudios. Aunque no se ha preservado el contexto específico de muchas parábolas, sí se ha preservado el contexto general de la enseñanza de Jesús. Creo que debemos insistir en el conocimiento general de Jesús, no en el pensamiento existencial ni en la situación de los pobres, aunque nos cause mucho dolor esa tragedia, ni la psicología de Freud o cualquiera de otros muchos contextos en que se ha puesto la parábola de Jesús. El contexto es factor determinante de significado. En realidad es el único que determina el significado, porque las palabras por sí mismas solamente tienen probable significado aparente de su contexto. Y cuando estamos hablando del contexto, estamos hablando del trasfondo existencial en que se escribió la palabra, qué fue lo que quiso decir la parábola cuando verdaderamente Jesús la pronunció. Si ponemos las parábolas en contexto de nuestra elección, la apartamos del propósito comunicativo de Jesús. Si no podemos confiar en el contexto general de las parábolas de Jesús, entonces no habría esperanza de entenderla. Debemos interpretar cada parábola como un todo para determinar cómo funciona la analogía. Si el significado es la determinación y el valor otorgado a un conjunto de relaciones, las parábolas proveen una imagen que permite y a veces fuerza un entendimiento de las relaciones en cuestión, o sea, las relaciones de Jesús y sus contemporáneos con Dios y los propósitos divinos. A través de esas relaciones comprendemos las realidades relativas a nuestra relación con Dios y sus propósitos. Que eso es lo que procura Jesús en términos generales, y es que cuando Jesús hablaba una parábola, la idea de Jesús era establecer un vínculo íntimo con el oyente, que el oyente pudiera mantener una relación estable con Jesús. Ahora, el asunto crucial es que cuando la parábola es pertinente,
Puede que haya más de un clímax y más de un punto de comparación. Los límites de algunos autores en ese sentido no funcionan. Sin embargo, el reconocimiento de múltiples características relevantes no es una licencia para alegorizar. Hay que dejar de buscar consonancias alegóricas. El asunto en la interpretación de las parábolas no es responder a las preguntas: ¿qué simboliza este elemento? ¿Cuántas concordancias hay aquí? Aunque haya consonancia y se puedan identificar, tratar de encontrar las concordancias con algunas parábolas sería un fracaso. Por ejemplo, el mayordomo infiel en Lucas capítulo 16, verso 1 al 9. La única razón de identificar las concordancias es para saber que se refiere a la analogía. Sin embargo, las parábolas no son analogías donde la interpretación de una sirva para otra. Ellas reflejan parcialmente realidades verdaderas con el propósito de que las personas piensen y cuestionen y con frecuencia empleen hipérboles, sorpresa y no tienen precisión. Puede que el asunto de la parábola lleve a un propósito que no sea precisamente reflejar realidades teológicas, sino que fuerza a la reflexión y al análisis. Por ejemplo, Dios no tiene verdugo, Marcos capítulo 18, verso 34. Ni debemos suponer que Dios es duro y recoge donde no esparció, como lo señala Mateo capítulo 25, verso 24, con su paralelo en Lucas 19, 21. Ambas afirmaciones sirven como advertencias hiperbólicas, o sea, como una advertencia exagerada. Algunas veces hay disparidad entre la parábola y la realidad con las parábolas de Jesús y con la de los rabinos. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Algunas veces la realidad se oculta tras la parábola y a veces la realidad parece estar casi al frente de la parábola. Se debe esperar tales diferencias. Puede que las concordancias combinen exactamente o pueden ser parte del misterio de la parábola para hacernos buscar y encontrar la verdad. En la parábola de Natán a David, que es una parábola que se encuentra en el Antiguo Testamento, el rico corresponde a David, el pobre a Urías y la oveja a Betsabé, pero el que muere es Urías y no Betsabé. El otro punto que queremos analizar es que al interpretar una parábola es que las analogías tienen concordancia por necesidad. La comprensión de las parábolas resulta usualmente de condiciones obvias en la analogía y por captar una revelación de una afirmación como la de Natán: tú eres aquel hombre, y no por deducir la concordancia. Cuanto más procure deducir la concordancia, más probable es que no capte la fuerza de la parábola. El poder de una parábola está en el momento que las situaciones obvias de la analogía o de la comprensión de ella produce una transferencia. Gloria al Señor para siempre. En este momento en que las concordancias son obvias, David no dedujo la coincidencia con la parábola de Natán, sino hasta que ese forzó la comprensión. Lo mismo sucede aún con las parábolas que no son jurídicas o las que no tienen explicaciones explícitas. Bendecido sea. Las parábolas tienen correspondencia,
pero igualmente tienen muchas otras cosas. De igual forma, tienen características con significado, aunque no representen algo en particular. Los cerdos en la parábola del hijo pródigo no indican un asunto en la vida, pero se los menciona para explicar la baja condición del pródigo. Algunas características de una parábola, debido a las asociaciones metafóricas comunes, activan efectos que pueden clarificar o encubrir según el propósito de la narrativa. Las parábolas sobre viñedos aumentan la expectativa de que el tema es Dios y su pueblo, pero el resultado con frecuencia es diferente de lo que se espera. Que Dios los bendiga. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y damos gloria a Dios por la bendición que Dios nos da de reflexionar sobre este tema tan importante de las parábolas de Jesús. Agradecemos siempre la sintonía de cada uno de ustedes que están ahí escuchando esta reflexión y esperamos que esta reflexión haya tocado su vida y ustedes respondan al llamado de Dios. Hoy Dios los quiere salvar para gloria de su nombre. Gloria al Señor. Queremos expandir el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y Dios los está llamando a cada uno de ustedes. Padre, te pedimos por cada una de las vidas que están escuchando esta reflexión de la palabra de tuya. Permite que el poder de tu Espíritu Santo toque la vida y los corazones de cada uno de nuestros hermanos y ellos puedan recibir esta palabra en su corazón y responderle al llamado tuyo. Gracias te damos porque tú siempre haces más que lo que nosotros te pedimos. Mira a los que están enfermos. Te pido por cada uno de ellos, no importa el tipo de enfermedad que tenga. Señor, mira a los que tienen cáncer, Señor amado. Este demonio de cáncer que se ha extendido hasta gente joven, hasta niños. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Yo te pido que obres la vida de cada uno. Yo los que han tenido accidentes, que están en sus casas, que están agolpeados, que están en hospitales convaleciendo. Señor, posa tu mano poderosa en el nombre poderoso de Jesús y haz un milagro en la vida de cada uno de ellos. Gracias te damos, Jesús, por Cristo, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que Dios los bendiga y nos veremos la próxima semana. Una pausa y regresamos con Buenos Días, USA. Ya tenemos un nuevo apartado postal, Apocalipsis Network, P.O. Box 78082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 78082, 32878. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Volvemos con Buenos Días, USA. Mujeres de Guerra, con la capellana Ibelis Montañez. Dios te bendiga en esta hermosa mañana que nos ha dado el Señor.
Alabado sea nuestro Dios. Otro privilegio en que nos encontramos a través de Buenos Días USA. Te habla tu hermana y amiga en Cristo, la capellana Ibeliz Montañez, en este segmento Mujeres de Guerra. Así que agradecida con Dios, agradecida, alabado Dios con Buenos Días USA, que podemos estar aquí a través de estos medios para poder llevar la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que su palabra, que no retorna vacía, sea tocando tu cuerpo, tocando tu espíritu, tocando tu alma, que Dios sí conoce tu necesidad y que tú puedas ser impactado por el poder de su palabra. Mis saludos a los que componen Buenos Días USA y a cada guerrera, a cada hermano, a cada amigo en esta mañana. Bien, amados, quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 5, y lea la gloria del Trino Dios. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es poder, tu palabra es viva, tu palabra yo sé que tocará y llegará donde está la necesidad, porque tu palabra nunca retorna vacía, trae bendición, sanidad, liberación a través de tu poderosa palabra, Señor. Gracias te doy y toda la gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Sabemos que Saulo o Pablo era un gran líder fariseo, conocido como el apóstol de los gentiles, y estaremos trayendo la plática bajo el tema Soy Jesús a quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues. Su nombre judío era Saulo. Pablo o Saulo era miembro del Sanedrín, donde el sumo sacerdote le encomendó la misión de perseguir a los cristianos. Por eso en Hechos 26:10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y mire lo que dice después: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así que cuando empezó la conversión de Pablo, Pablo empezó a explicar quién era él antes de haber conocido a quien él estaba persiguiendo. Pablo era un hombre bien entregado a su nación, a su religión. La educación de Pablo, la educación que Pablo recibió, lo arraigó profundamente en las tradiciones del fariseísmo. Él fue instruido en la ley y su maestro fue uno de los más célebres rabinos de su época, que fue Gamaliel. No solo Pablo o el joven Saulo estudió el Antiguo Testamento, sino las interpretaciones rabínicas. Mire, amados, las sutilezas de las interpretaciones rabínicas. Así que Saulo, el joven Saulo, era celoso de las tradiciones de sus padres, era versado en la religión, en las culturas judías, sumamente dotado, mi miembro de una familia distinguida, preparado para grandes logros en su pueblo. Así que Pablo tenía tremendo background. No era cualquier cosa, Pablo, gloria a Jesús. Pablo en Gálatas 1, 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mí
de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que vemos a un hombre que estaba muy arraigado a su fariseísmo, a lo que él había aprendido. Y también en 1 de Timoteo 1:13 dice: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injurior. Así que vemos a Pablo, que luego le llamamos Pablo, pero vemos a este hombre que entonces él estaba en una misión equivocada. Estaba en contra de Jesús y de sus seguidores. Pero así como Pablo, hay muchos perseguidores del evangelio, muchas personas que son incrédulas, muchas vidas que rechazan al Señor, que creen que están haciendo lo correcto, pero van en el camino equivocado. Alabado sea Dios, que persiguen hoy a la iglesia con falsas enseñanzas, que la misma Biblia dice que se levantan falsos cristos, falsos testimonios que calumnian a los cristianos, que los critican, que dañan su testimonio. Personas que se burlan de nuestra fe, personas que rechazan el evangelio. Y esto y mucho más es perseguir a Jesús. Por eso el tema: soy Jesús a quien tú persigues. Saulo veía que la iglesia estaba creciendo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesús dejó establecida antes de irse y ascender al cielo. Así que la iglesia no solamente estaba creciendo en Jerusalén, en Judea, la iglesia estaba creciendo más allá de Jerusalén. Pero él no estaba dispuesto, Saulo, a permitirlo. Y no solo perseguía a los cristianos en Jerusalén, ahora él decidió ir a Damasco para ir a las casas de cristianos, asolarlos, arrastrar a hombres y a mujeres y meterlos en las cárceles. Así que vemos un joven Saulo lleno de odio tan profundo como su amor y celo por la ley. Porque era un hombre de todo o nada. En él no había términos medios, pero él tenía una convicción muy diferente. Estaba enfocado en una ley, en algo que verdaderamente no era lo que lo estaba llevando por el camino correcto. Pero Dios siempre llega a tiempo a la vida del hombre. Dios siempre hace un alto en la vida del hombre. Dios siempre le da un pare para que el hombre pueda entender que está en el camino equivocado. Gloria a Jesús, aleluya. Él vivía y respiraba la persecución, Saulo. Así que Saulo era un hombre cegado por su propio orgullo, por un fanatismo errado y por un odio equivocado. Era un religioso perdido. Aleluya. Era un religioso que estaba fuera de lugar. Fíjese algo. La motivación de Saulo era que tenía un fervor equivocado. Él amaba a Dios, pero estaba haciendo las cosas de una manera equivocada, un fervor equivocado, un enfoque que no era el correcto. Y así hay muchos con un comportamiento errado, confundidos, que tal vez creen que agradan a Dios, que ante Dios están bien. Y déjame decirte, amado amigo, esa es la gran trampa de la religión sin Cristo. Puede ser que una persona sea extremadamente devota, pero completamente ciega a la verdad. Saulo no se daba cuenta
de que estaba peleando contra Dios mismo, contra el mismo Jesucristo. Pero en ocasiones también las personas más agresivas, hay personas más agresivas contra la fe en Cristo y son aquellas a quienes Dios está persiguiendo también. Así como Jesucristo empezó a perseguir a Saulo, también te está persiguiendo a ti. Y ese era el caso de Saulo. Él no se imaginaba que estaba a punto de tener una revelación, un encuentro con el Cristo resucitado, a quien él perseguía y que cambiaría su vida para siempre. Porque mire, a veces nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, como hemos criticado, hablando mal de los creyentes, hablando mal de los líderes, de los pastores, hemos dañado, hemos regado malas expresiones. Y eso, ¿sabes qué? Tú no lo estás haciendo contra el pueblo de Dios, lo estás haciendo contra Jesucristo mismo, tratando de manchar el evangelio. Y ¿sabes qué? Cuando una persona tiene esta actitud, se convierte en un perseguidor de Jesucristo. Por eso Dios te dice hoy, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay muchas personas, muchos misioneros que son matados, que son perseguidos, evangelistas, por un mal y terrible comportamiento. Mire, amados, esto se ve hoy en día. Pero no importa la situación en que tú te encuentres ahora mismo, el Señor te viene a decir que también tú eres digno de alcanzar la gracia de Dios. A lo mejor para ti tú no eres un candidato de ser perdonado, y menos de que Dios se te revela tu vida. Pero hay un pero muy grande, y es que para Dios sí somos importantes. Porque el amor de Dios sobrepasa todo. Hemos sido elegidos por Dios. Mira, amados, ¿sabe qué? Dios quería mostrar su gran amor y compasión, misericordia y revelación de quién es Él. Por eso, cuando el Señor se le revela a Saulo, le dejó algo bien claro. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él estaba peleando directamente con el Cristo de la gloria. Pero a veces nosotros nos convertimos en perseguidores, no del hermano, no del evangelio, no, hermanos, somos perseguidores de Cristo. Porque todo aquel que habla cosas para herir la iglesia, todo aquel que se convierte en un asolador, una persona que destruye, una persona que daña el testimonio, tú te has convertido en un perseguidor de Jesús. Porque no es a nosotros que nos los estás haciendo. Por eso, amados, por eso es que Dios sí, Jesucristo sí pudo transformar a Saulo. Y así mismo te puede transformar a ti. Saulo no sabía lo que le esperaba, pero Dios lo estaba esperando para atraparlo a él primero y revelársele a su vida. Qué lindo es el Señor. Saulo tuvo un encuentro inesperado. Dice la palabra que lo rodeó de momento cuando él iba camino a Damasco a respirar amenaza con un plan ya muy planificado, muy establecido de destruir, de matar, de asolar. Oh, hermano, usted sabe que cuando un huracán pasa, asola todo, lo deja todo, mira, pelado, quemado, todo lo destruye. Ese era el plan de Pablo. Pero dice la palabra, oh, gloria a Jesús, que de camino, alabado Dios, al llegar cerca de Damasco, repentinamente, porque eso es lo que hace Dios. Dios llega de repente. El de repente de Jesús llegó a la vida de Saulo. Aleluya. Y dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Mire, amados, amigo que me estás escuchando,
Esto no fue una visión común, era la gloria misma del Cristo resucitado. Por eso en Hechos 22:6 dice, ya Pablo, él describe la luz mucho más brillante que el sol. Alabado sea Dios, mi alma te alaba. Y la misma palabra dice, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Daniel lo describe como rostro, como un rayo, como un relámpago. Así que esa luz, esa gloria de Jesucristo, ese resplandor del Omnipotente, lo tumbó de su cabalgadura. Fue derribado en un instante, porque la presencia de Dios, la presencia de su Hijo, lo derribó y cayó prostrado. Por eso dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y ante Él se postrará todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Así que Saulo oyó la voz que le dijo, ¿por qué tú me persigues? Le dijo esa voz, ¿por qué me persigues? Oh, amados. Y lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto nos deja saber cuán cerca está Jesús de nosotros. Y cómo Jesús nos conoce. Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? Fíjese, Jesucristo no le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? No, amados. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, alabado Dios, y su iglesia somos uno con Él. Somos uno en Cristo, porque el que persigue a la iglesia es perseguidor o pelea contra Dios mismo. Por eso la Biblia lo dice bien claro, ay de aquel que le haga daño a uno de estos pequeñitos, porque la niña del ojo de Jehová toca. Entonces, ahora que vemos ahora un Saulo que se siente derribado, confundido, confrontado, y le pregunta entonces él a esa voz que él está escuchando, ¿quién eres, Señor? Porque él no se había dado cuenta que al caer derribado cayó prostrado ante la presencia de Dios. Porque todo aquel que oye la voz de Dios, que está ante su presencia, cae automáticamente postrado. ¿Y cuál fue la presentación de Jesús? Porque Jesús se presentó. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora entonces Saulo reconoce que quien le había hablado tenía más autoridad que él, más poder que él. Alabado sea Dios. Que es tanta su omnisciencia y su omnipotencia que tuvo que caer postrado ante él como el Dios de su vida, como el Dios que lo conoce, pero su alma, sí, aleluya, como su creador, aleluya, como el creador de su vida. Y estaba ante la presencia de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, a quien él estaba persiguiendo, a quien él estaba detrás de sus hijos. Aleluya. Así que la vida de Saulo se derrumbó toda. Alabado Dios. Se le derrumbó todo lo que él creía. Todo por lo que había luchado se derrumbó en un segundo. Dice la palabra que llegó la luz a él, a Saulo, porque dice que se le cayeron unas escamas de los ojos, de esa ceguera espiritual que él tenía, de esa ceguera equivocada, y llegó la revelación y el perdón a la vida de este hombre, porque el Jesús resucitado, al que perseguía era la iglesia, estaba persiguiéndolo a él mismo. Pero ahora llegó un cambio, un giro a la vida de Pablo. El Jesús que él creía un impostor, en realidad era el Señor de la gloria.
Cuando Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, en otras palabras, le dijo, tu lucha, aleluya, contra mí no tiene sentido porque solo te estás lastimando a ti mismo. No tendrás que caer, aleluya, y tendrás, que caer rendido ante mí. No te resistas más porque Dios y yo te amamos. Aleluya. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir resistiendo el llamado de Dios? Porque así como Saulo, ahora llamado Pablo, fue roto primero, tuvo un encuentro con Jesús que no solo lo confrontó, sino que lo salvó, lo redimió, cambió su corazón. Ahora ya no daba órdenes, ahora seguía las órdenes de su Salvador. Confiaba en Él, había tenido un encuentro con Él y todas las respuestas fueron aclaradas. Así que, ¿qué tú estás esperando? ¿Qué tú quieres que haga? No esperes que Jesús te diga, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso tú estás dispuesto a tener un encuentro que puede cambiar todo en ti. De ti depende, porque Jesús es quien te va a ayudar. No persigas más este camino, ríndete ante la presencia de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, reconociendo que tu palabra no retorna vacía. Y yo sé que tu palabra ha llegado al corazón de cada vida. Bendice a cada oyente, cada hermano que ha escuchado y que reciban lo que te estaban pidiendo, su sanidad, su liberación, y que las escamas de los ojos sean caídas y puedan ser libres en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la semana que viene si Dios así lo permite. Dios te bendiga. Una pausa y regresamos con Buenos Días, USA. Ya tenemos un nuevo apartado postal, Apocalipsis Network, P.O. Box 7-80082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 78082 32878. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Volvemos con Buenos Días, USA. Apacentando el rebaño, con el pastor Héctor Rivera Renta. Buenos días, USA. Aquí el pastor Héctor Rivera Renta con ustedes para presentar esta sesión Apacentando el Rebaño dentro de esta interesante y necesaria programación como lo es Buenos Días, USA, con tanta orientación, tanto consejo, tanta advertencia. Alabado el Señor para siempre y tanto llamado de bendición para toda la audiencia. Alabado el Señor para siempre. Saludos para todos. Alabado el Señor, deseándoles que la gracia y la paz del Señor les sean como siempre abundantemente multiplicadas. Es siempre un placer y un gozo saludarles. Saludamos especialmente a los compañeros anfitriones de Buenos Días USA, el capellán Raúl H. Delgado y el pastor Rafael Rodríguez López. Nuestro abrazo y nuestro saludo fraternal desde Lakeland, Florida, y saludos igualmente para todos los compañeros y compañeras, colaboradores y colaboradoras. De una forma u otra aportamos a esta programación con
reflexiones y enseñanzas de la palabra de Dios, sumamente útil para los tiempos que estamos viviendo. Oramos al Señor para así presentar la reflexión en esta ocasión. Bendito sea, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu santo y glorioso nombre. Nombre glorioso y temible, nombre que es sobre todo nombre. Nombre alabado el Señor para siempre. Benditos que tu nombre que en boca del cristiano, en boca del creyente, en boca del siervo tuyo, Señor, siempre, oh Dios, hace que las tinieblas retrocedan, por cuanto es nombre, sobre todo nombre, alabado sea tu nombre. Y al mismo tiempo, Señor, causaba, oh Dios, siempre inquietudes, aleluya, en los enemigos, porque es el nombre glorioso del Dios viviente. Bendito sea, Señor, hoy, mañana y siempre. Gracias, mi Señor, por la bendición que es, como siempre, traer esta reflexión en esta hora, en este momento, a través de este programa, Señor, como siempre, esperando que la misma sea de bendición para la audiencia, porque no tenemos otra intención que no sea, Señor, aleluya, encerrar al mundo con la red de tu amor y al mismo tiempo, aleluya, llevarle a la iglesia alimento de la palabra, que es de lo que se trata, apacentar. Gracias, Señor, por esta bendición, porque de esta manera podemos colaborar con la obra del reino y no hay cosa más interesante, más importante en esta dimensión del mundo, aleluya, en esta dimensión de la vida en la tierra que no sea colaborar con la expansión del reino del Cristo que viene. Para gloria tuya oramos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Saludos otra vez fraternales para todos. Aleluya, esperando que el Señor sea con cada uno y nos gozamos en el Señor en que podemos estar con ustedes una vez más. Estamos ya en plena celebración de la Semana Santa, la llamada Semana Mayor. Aleluya, que celebramos en Occidente, en esta parte del mundo, con el fundamento en la fe cristiana. Aleluya, algunos en esta tierra se sentirán molestos porque la iglesia celebra estos días, pero alabado el Señor para siempre, hemos aprendido de la Escritura que la verdad puede ofender, pero no podemos dejar de decir la verdad. Aleluya, porque se nos ha asignado esa responsabilidad y como dice Pablo bien claro, ay de mí si no predicare o no anunciare el evangelio. Así que le damos gloria a Dios por sus misericordias, aleluya, y porque en esta semana conmemoramos el sacrificio redentor de Jesús e igualmente su gloriosa resurrección, aleluya, que al decir de San Pablo le da validación al sacrificio, porque si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Pero ese no es el tema de hoy. Vamos a la palabra del Señor. Quiero leerles unos versículos del capítulo 8 de Lucas y precisamente quiero leer el versículo 39. Bendito el Señor. Y este versículo del capítulo 8 de Lucas, versículo 39, dice así en el nombre del Señor. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El contexto de este versículo bíblico es la llegada del Señor a la ciudad de Gadara, tierra de los Gadarenos, después de haber cruzado el mar o el lago, a veces es lago, a veces es mar, aleluya, y haber calmado la tempestad, una tempestad que movió a los discípulos atemorizados a preguntar quién es este que aún los vientos y el mar y a las aguas manda y le obedecen. Y entonces llegan después de esto a la tierra de Gadara y allí se encuentran con el llamado endemoniado gadareno.
que de hecho Mateo dice que son dos. Eso es un tema de discusión académica con un carácter cultural y propiamente entendible por los judíos, que no tenemos tiempo aquí para someternos a esa discusión. Alabado el Señor para siempre, pero que tampoco es una contradicción en las Sagradas Escrituras como algunos tratan de empujar. No hay tal contradicción, tiene una explicación, pero repito, este no es el lugar para hacerlo ni el foro, sino que eso es a nivel de academia, a lo cual yo les invito a ustedes que se matriculen y estudien los evangelios. Y entonces Lucas narra la sanidad del Gadareno con el famoso pasaje de los cerdos que se despeñan y que luego vienen la gente de la ciudad a ver qué ocurrió, y cuando se enteran se atemorizaron y le dicen al Señor que se vaya de sus contornos, que se vaya de la ciudad. El endemoniado, sanado ya, liberado de la legión, porque ese es el nombre del demonio, de los demonios, legión me llamo porque somos muchos, dijeron, le pide a Jesús, le solicita a Jesús, aleluya, que le dejase ir con él. Él quería estar con Jesús, que lo había liberado, pero Jesús le dijo que no le permitió que lo acompañara junto con sus apóstoles. Y de ahí sale esta frase que vamos a ver con detenimiento, este versículo bíblico: vuélvete a tu casa, o sea, vuelve a los tuyos. ¿Cuánto tiempo llevaba fuera de su casa, posesionado por los demonios, o poseído, debo decir, por los demonios, y habitando en sepulcros e hiriéndose y rompiendo las cadenas con las cuales la amarraban y gritando a voz en cuello por donde quiera, molestando a toda la ciudad? ¿Cuánto tiempo estaba lejos de su casa? La Biblia no lo dice, pero ese fue el consejo del Señor. Vuélvete a tu casa, vuelve a tu familia, vuelve al lugar de tu origen, vuelve de donde eres. Y allá no simplemente vas a llegar, aleluya, como Juan por su casa, como dice el refrán, sino que cuando llegues allí cuenta, o sea, testifica, da testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Has sido sanado, has sido liberado, ha sido, alabado para siempre, quitada las cadenas que te ataban, la opresión satánica, la opresión demoníaca, la hemos quitado de ti. Eres un hombre totalmente libre. Vuelve a tu casa, retorna a los tuyos y ve allí con el siguiente mensaje: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Testifícales de tu liberación. Testifícales de cuál era tu condición, de cómo te trataban, cómo la gente vivía intimidada por ti, amedrentados por ti, se alejaban de tu presencia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vete a contarles y dale testimonios de las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Aleluya. Y obviamente ese mensaje no es solamente para ellos. El cristiano está llamado a testificar, como dice el antiguo coro que ya no se canta: testifiquemos que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo, porque Cristo nos da la victoria en la batalla. Testifiquemos. Alabado el Señor para siempre, que no es otra cosa que contar lo que ha hecho el Señor. No cuenten mucho, no le den mucho énfasis a lo que usted era, si es que era un drogadicto, si es que era un adúltero, si es que era, aleluya, una persona de tal o cual naturaleza. No cuente lo que Dios ha hecho con usted. Cuente de sus sanidades, cuente de su libertad, hable positivamente, aleluya, de lo que el Señor ha hecho en su vida, porque el Señor siempre hace grandes cosas. Dice entonces la Escritura que, aleluya, atendiendo al consejo que le da el Señor de retornar a su casa y testificar o decir lo que el Señor ha hecho con él, dice así la Escritura a manera de conclusión del incidente: y él se fue. El liberado, porque no voy a decir que era endemoniado, ya no lo era, el liberado, él se fue publicando, haciendo público por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Y aquí es que quiero entrar en un detallito interesante que tiene este pasaje bíblico, este verso bíblico, debo decir. Cuando Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho, dice, ha hecho Dios contigo. Y uno debe entender que el Señor se refiere al Padre, aunque en ningún lugar de las Escrituras Jesús, aleluya, ¿cómo les diría? No aceptó el que se le adjudicara divinidad. Cuando le perdonó los pecados al paralítico y cuando le perdonó los pecados a la mujer que le lavaba los pies en casa del fariseo, que le invitó a comer, y Jesús tanto al paralítico como a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. La audiencia, especialmente los fariseos y la audiencia religiosa que estaba allí, estaba enseguida de inmediato con la interrogante en su pensamiento. Este hombre blasfema, este hombre está diciendo cosas incorrectas, porque, y surge en ambos casos la pregunta, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús diciéndole, pues para que vean que yo puedo autorizar, que yo puedo perdonar pecado, le dijo al paralítico, levántate y anda. Aleluya al Señor para siempre. Y a Simón le dio una lección de lo que es amar, con aquella comparación. Tú no me diste beso, esta vez a mis pies, tú no me diste agua para lavarme los pies, esta no ha dejado de lavar mis pies con ese perfume y con sus lágrimas y secarlo con su cabello. Y ahí llevó el pasaje al nivel del amor, el amor correcto, el amor ágape, el amor aleluya, que produce el perdón de Dios, de hecho. Lo interesante es que cuando Jesús dice, ha hecho Dios contigo, en la interpretación posterior de Lucas, al concluir, dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y en cierta manera, aleluya, le da autenticidad al reclamo de la divinidad de Jesús. Porque Jesús ciertamente, como hijo de Dios, es Dios. Pablo lo interpreta así. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Algunos, especialmente críticos del Islam, que rechazan absolutamente la divinidad de Jesús, aunque reconocen que es en cierta manera un profeta, porque el Corán supuestamente habla de él, pero no le adjudican divinidad de ninguna manera. Sin embargo, sí, aquí, por ejemplo, lo vemos, claro, es una deducción que no está explícita, pero sí implícita. Lo que ha hecho Dios contigo y lo que ha hecho Jesús contigo, diciendo es la misma cosa, Dios como Jesús. Alabación para siempre, y nosotros lo entendemos así como la segunda persona de la Trinidad Divina. Bendito el Señor para siempre. Pero de otra parte, el hecho de que Jesús sea o no sea Dios, eso está claro en las Escrituras, porque hay un versículo interesantísimo por allá al principio de Deuteronomio, aleluya, cuando está Moisés narrándole, diciéndole al pueblo la importancia de que cuando entren a la tierra prometida y la conquisten, guarden la palabra, alabación para siempre, aleluya, establece claramente el que no se tentará al Señor. Bendito el Señor, para ustedes no se vayan a la idolatría, no vayan a tentar al Señor con su pecado. Entonces, Jesús toma esa palabra y la cita en el monte de la tentación, cuando creo que la segunda tentación le dice, en la segunda tentación correctamente le dice, cuando le ofrece todos los reinos del mundo, según Mateo, todos los reinos del mundo, aleluya, todo esto te daré si postrado de madurar, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y el que está siendo tentado es Él. Por tanto, si está el enemigo tentando directamente a Jesús y Jesús le dice al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda, no tentarás al Señor tu Dios, le está diciendo, no me tentarás a mí, porque es el que a mí a que me estás tentando, no me tentarás a mí porque yo soy tu Dios. Bendito sea el Señor para siempre. De manera que, de alguna forma u otra, la divinidad de Jesús está contemplada en las Sagradas Escrituras. Y por tanto, a través de este medio y por esta palabra, hacemos una defensa de ese tema, independientemente de que recalcamos la importancia
para el creyente y para la iglesia de hoy dar testimonio. Si algo es importante, aleluya al Señor para siempre, y que de hecho debo decir, aleluya, que la práctica de testificar ya, o hoy, por ejemplo, elimino el ya, hoy no es tan común ni tan frecuente como en décadas pasadas, cuando en aquella sección del culto del Señor que llamábamos los especiales. Yo no sé quién le inventó ese nombrecito o ese título, pero era, vamos ahora a los especiales. Y entonces, pues, un himno especial le decían, un testimonio, aquel le decía o declamaba o leía un poema, alguien leía un salmo. La cuestión era participar, decir algo en los especiales. Y como parte de ellos estaban los llamados testimonios, aleluya, y ustedes los que vivieron esa época y los que todavía la recuerdan, como yo la recuerdo, recuerdan bien que el saludo era, Dios le bendiga y doy gracias al Señor por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados, y entonces venía la participación especial, venía el testimonio cuando era testimonio, y se testificaba. Se testificaba de lo que el Señor hacía, se testificaba de las sanidades, de los milagros, de la conversión, de la forma y manera en que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó de esta manera y de otra. Y se testificaba de sanidades, repito, de milagros, de bendiciones de Dios en términos de trabajo, de lo que Dios hizo con con la familia. Es decir, publicar las grandes cosas que el Señor hacía. Y pienso que el Señor sigue haciendo cosas, pero por las razones que sea ya no tenemos tiempo en la programación para testificarlas y publicarlas, y a veces no nos enteramos, a menos que ocurra una participación especial en algún momento, no muy frecuentes en este tiempo, y nos asombramos con las grandes cosas que el Señor está haciendo, que permanecen ¿cómo les diría yo?, en el anonimato hasta que alguien la saca a la luz. Pero déjenme decirle, el Señor no ha dejado de hacer obras, el Señor no ha dejado de hacer milagros, el Señor no ha dejado de redarguir y compungir vidas para aceptarle como Señor y Salvador. El Señor sigue haciendo grandes maravillas, grandes obras, y es importante que las testifiquemos. Lo que ha hecho Dios y lo que ha hecho Jesús con nosotros, porque Jesús es Dios en la segunda persona, o como lo dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Muy amados, que el Señor les bendiga a todos. La gracia del Señor sea con todos. Que sea la Semana Santa una semana de bendición. Dispóngase a participar de las diferentes actividades, especialmente en el fin de semana, tanto en el Viernes Santo para el pueblo hispano como el Día de la Resurrección, el llamado Easter, que tanto celebra la cultura anglosajona. De una manera u otra, todo es para la gloria del Señor. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión en que estemos con ustedes apacentando el rebaño en Buenos Días, USA. Que la gracia del Señor sea con todos. Una pausa y regresamos con Buenos Días, USA. Ya tenemos un nuevo apartado postal, Apocalipsis Network, P.O. Box 7-80082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 78082, 32878. Apocalipsis Network. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Volvemos con Buenos Días USA. Gracia abundante en Cristo, con la pastora Loida Rivera. Muy buenos días y Dios le bendiga a la familia de Buenos Días USA. Les saluda su hermana y amiga, la misionera Loida Rivera. Como en cada segmento de Gracia Abundante en Cristo, hoy exploramos cómo la palabra de Dios trae alivio y esperanza ante los desafíos de la comunicación. Hoy hablaremos específicamente sobre el síndrome de Down, cómo afecta el habla y el aprendizaje y cómo el amor de Cristo es la respuesta que trasciende cualquier diagnóstico. El síndrome de Down es una condición genética, no una enfermedad. ¿Qué ocurre cuando un bebé nace con una copia extra de material genético en la cromosoma 21? En lugar de los 46 cromosomas habituales, las personas con esta condición suelen tener 47. Exactamente es así, es un ingrediente extra. Imaginen que el cuerpo sigue una receta para formarse y en el síndrome de Down hay un pequeño ingrediente extra de información que cambia la forma en que el cerebro y el cuerpo se desarrollan. No es una enfermedad, es una condición de vida con la que se nace y que acompaña a la persona siempre. No ocurre por algo que los padres hayan hecho o dejado de hacer. Es un evento genético que ocurre, algo que ocurre como al azar. En términos sencillos, es eso exactamente. Es algo que ocurre así, porque Dios lo permite. Esta condición impacta áreas específicas. El desarrollo, por ejemplo, del habla, los niños con esta condición suelen tardar un poco más en empezar a hablar y pueden necesitar apoyo para articular palabras claramente. En la comprensión y la expresión, a menudo entienden mucho más de lo que pueden expresar verbalmente. Su capacidad de lenguaje comprensivo suele ser mejor que el expresivo. En el área del aprendizaje aprenden de manera más despacio, pero con paciencia y estímulo, y las herramientas adecuadas pueden alcanzar grandes metas y estudiar y aún trabajar. Es como si su procesador interno fuera a un ritmo distinto, pero con amor de Cristo y el apoyo del terapeuta. Cada palabra que logren expresar es un milagro de comunicación. La terapia del habla y comunicación es una extensión de la gracia de Dios, donde usamos la ciencia y el amor para abrir caminos donde hay barreras. Durante la terapia del habla y la comunicación se trabaja para fortalecer los músculos del habla. Por ejemplo, muchas de esas personas con síndrome de Down tienen hipotonia, que es los músculos tienen poca fuerza, y en la clínica se hacen ejercicios para fortalecer la lengua y los labios, lo que esto ayuda
a que ellos puedan hablar mejor y también tragar y comer con seguridad. También tratamos en la terapia puentes de comunicación, sistemas aumentativos. Esto es que si el niño tiene dificultad para hablar, le cuesta decir alguna palabra, le enseñamos a usar señas, imágenes y el tablero digital. Por ejemplo, ahora mismo, antes usaba mucho las señales, imágenes en papel, pero hoy en día se usa la tableta. Y la tableta viene con esos apps especiales para poder bajarlo, incluso hasta en los teléfonos, para yo poder usar estas imágenes de manera más fácil. Esto no sustituye la voz, quiero decirle, es darle un pequeño, un puente, una ayuda pequeña. Mientras su voz se fortalece, entonces Dios nos dio la creatividad para comunicarnos de muchas maneras. Y yo siempre le digo a los padres, cuando estamos en reuniones, que están bien preocupados por la tableta, porque ellos piensan que quizás el niño no va a querer hablar y va a estar nada más utilizando la tableta, pero la tableta es como ese puente, como acabé de decir, porque ellos escuchan la palabra. Incluso en la tableta buscamos una voz de niño que quizás se asemeje a la voz del niño o la niña, y poco a poco el niño va imitando esas palabras, esos vocabularios, y llega un momento cuando el niño ya no necesita la tableta. O sea que es una forma creativa que Dios nos ha dado para poder ayudar en la comunicación. También ayudamos con la comprensión y el seguimiento. Trabajamos en que el estudiante pueda entender instrucciones, organizar sus ideas. A veces ellos entienden todo en su corazón, pero necesitan ayuda para organizar el pensamiento en su mente antes de hablar. Y eso nosotros le ayudamos en la terapia, cómo organizar esos pensamientos. Le ayudamos también en las habilidades sociales, en el área pragmática, que es el área social en la comunicación. Le enseñamos las reglas de la conversación, esperar su turno para hablar. Por ejemplo, si estamos en una conversación, la conversación es recíproca, ¿verdad? Tenemos que esperar que la persona termine de hablar para comenzar. Y miramos, por ejemplo, no nada más esperamos el turno, pero miramos a los ojos, entendemos la expresión de los demás. Esto es vital para que se integren en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, etc. Entonces, esta mañana es importante también destacar algunos prejuicios que yo he observado hacia esta población. Son barreras invisibles que tristemente impiden que esas personas se integren plenamente en nuestra sociedad. Por ejemplo, el mito de la eterna niñez. El prejuicio es que se cree que las personas con síndrome de Down son niños eternos o angelitos que nunca crecen. En realidad son personas que pasan por todas las etapas. Por ejemplo, ellos pasan como nosotros, como toda la persona: infancia, adolescencia, adultez, vejez. Tienen deseos, metas, derecho a buscar su propia autonomía en lugar de solo ser cuidados. Entonces, eso es una realidad. También el mito de la felicidad constante. El prejuicio es que existe la idea de que siempre están felices o que son súper cariñosos por naturaleza. La realidad es que tienen la misma gama emocional que cualquier persona. Sienten enojo, tristeza, frustración, alegría. Entonces, etiquetarlo como siempre felices ignora sus sentimientos reales y sus necesidades de apoyo emocional. También otro mito es la incapacidad de aprendizaje. El prejuicio es, se piensa que tienen una discapacidad intelectual tan severa que no pueden aprender ni trabajar. Eso es un prejuicio. Y la realidad es que aunque aprenden a un ritmo diferente, una vez más reitero, en un ritmo diferente,
son muy capaces de alcanzar logros académicos y laborales. Muchos terminan la escuela, van a la universidad y desempeñan trabajos exitosos que si se les da la oportunidad adecuada, vemos cómo ellos pueden tener esos triunfos, esos triunfos en la vida, como cualquier otra persona. También la idea de que son todos iguales. El prejuicio es, la sociedad tiene que ver, tiende a ver que el diagnóstico antes que la persona, creyendo que todos tienen la misma característica y habilidades. En realidad, cada individuo con este diagnóstico es único. Y no solamente con todos los diagnósticos, pero estamos hablando del síndrome de Down en esta mañana. Y cada individuo con este diagnóstico es único, con su propia personalidad, con talentos y defectos diferentes. No son una copia del diagnóstico. Entonces, el otro prejuicio, se habla de que el síndrome como una enfermedad que debe ser curada. La realidad es una condición genética, no es una enfermedad, no se padece ni se sufre, simplemente es una forma diferente en que se desarrolla el cuerpo y el cerebro. A veces, mis amados hermanos, los prejuicios de la sociedad traen más discapacidad. O sea, la sociedad trae la discapacidad, el diagnóstico mayor cuando lo comparamos a esta población. O sea, si vamos a decir qué es lo que está pasando aquí, yo creo que es los prejuicios de la sociedad. Como cristianos estamos llamados a ver la imagen de Dios en cada persona, valorando sus capacidades y no solo sus límites. Pero vamos a la Biblia a ver qué Dios dice acerca del prejuicio. La gracia abundante en Cristo, aleluya, nos ayudan a superar esos prejuicios con la forma en que Dios mira el corazón y nos manda a amar sin distinción. Alabado sea el nombre de Jesús. La mirada de Dios versus la mirada del hombre. En 1 Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, el prejuicio es una venda en los ojos del hombre. Mientras el mundo se detiene en un diagnóstico o en un rasgo físico, Dios se deleita en el corazón. El cromosoma extra que trae este diagnóstico no limita la capacidad de Dios para habitar en esa vida. Gloria a Dios. Y amamos eso de Dios. Qué bello es servirle a Dios y que nos puede infundir esta verdad para poder compartirlo con los demás, especialmente los padres y muchos de las personas con esta condición. Poder decirle, Dios mira aún más allá del diagnóstico. Primera de Corintios 12 del 22 al 23 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más honra. La Biblia es clara. Los que el mundo señala como débiles son para Dios indispensables. O sea, una persona con síndrome de Down no es un error en el cuerpo de Cristo, no. Es una pieza necesaria que nos enseña sobre el amor puro y la honra. Y debemos nosotros, ¿qué? Abrazar esta población, abrazar todo aquello que tenga cualquier tipo de limitaciones, pero como estamos hablando de este síndrome en esta mañana, abrazar esta población. Que ellos son dignos, son esenciales en el cuerpo de Cristo. Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo amo este salmo, qué bello.
No hay errores en la creación del Maestro, de nuestro Dios, el Maestro por excelencia. Cada niño, cada joven con esta condición fue entretejido por Dios mismo. El prejuicio dice limitación, pero el Salmo 139 dice maravilla, porque Dios lo que ha hecho es maravilla. Celebremos la obra de Dios en cada vida. Gloria a Dios, aleluya. No debemos de ser acepción, no debemos de hacer acepción de personas. Santiago 2:1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago nos hace un llamado directo, mis amados hermanos. Si tenemos fe en Jesús, no podemos tener prejuicios. La gracia de Dios es inclusiva, sin excepciones. El amor de Cristo derriba esas barreras invisibles de las que hablamos un momento y lo que hemos estado hablando en toda esta conversación que hemos estado teniendo sobre esta población. Gloria a Dios. Pero qué lindo es, porque nuestro Dios es inclusivo. Nosotros también, cada iglesia debe de ser inclusiva. Y por eso también yo promuevo que las escuelas sean inclusivas. Sí, que podamos abrazar esta población, que podamos entenderla y ayudarla y apoyarla. Si Dios no hace diferencia para amarnos y salvarnos, ¿quiénes somos nosotros para poner muros de prejuicio? Familia de Buenos Días USA, hoy hemos derribado muros de prejuicio para ver lo que Dios ve, cómo Dios lo ve, cómo dice el Salmo 139, cada vida es una obra maravillosa tejida por las manos del Maestro. No hay error en su creación, solo propósitos que a veces nuestra vista humana no alcanza a comprender. Si usted tiene en casa a un guerrero o una guerrera con el síndrome de Down, recuerde esto. El diagnóstico médico no define el destino que Dios ha trazado. La palabra de Dios es el aliciente que sostiene su alma y su gracia abundante es la fuerza que la capacitará cada día. Aleluya. Pero esa gracia también se manifiesta a través de la sabiduría que Dios da al hombre. Por eso, buscar ayuda terapéutica, herramientas para la comunicación, no es falta de fe, es administrar con amor el regalo que Dios le entregó. La fe y la ciencia de la rehabilitación trabajan juntas para que esa voz que el mundo a veces no entiende proclame las maravillas del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. No camines solo. La gracia de Cristo es suficiente para cada reto del habla y del aprendizaje y del corazón. Amados oyentes, no quiero despedirme sin dejarles esta poderosa promesa en sus corazones. Si usted es padre, madre o familiar de un guerrero con síndrome de Down, apropie hoy la palabra que encontramos en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo incluye los retos del habla, los desafíos del aprendizaje y los muros del prejuicio. La gracia abundante de nuestro Señor es el motor que impulsa a estos estudiantes. Recuerden, el diagnóstico dice una cosa, pero la palabra de Dios tiene la última palabra. Aleluya. Amén. Soy su hermana y amiga, la misionera Loida Rivera. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones hoy y siempre. Dios le bendiga rica y abundantemente. Una pausa y regresamos con Buenos Días, USA. Ya tenemos un nuevo apartado postal
Apocalipsis Network, P.O. Box 7-80082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 78082 32878. Apocalipsis Network. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Volvemos con Buenos Días USA. Bueno, y así llegamos al final de esta edición hoy, segundo día, hoy cerrando el mes de marzo del 2026, nuestro segundo programa de esta temporada 31, semana 12. Así que, no sin antes retirarnos, queremos dejar al pastor para que se despida de nuestra audiencia en el día de hoy, ya que despedimos también al mes de marzo. Adelante, pastor. Sí, mis amados hermanos, que todos y cada uno de ustedes sigan siendo bendecidos por ese Dios que reina bien para siempre, porque esa es la voluntad de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Para nosotros ha sido un tremendo privilegio tenerles a ustedes, aleluya, en nuestra programación, y esperamos que mañana pues usted pueda estar definitivamente pues ahí también respaldándonos, apoyándonos y recibiendo, mis amados hermanos, una palabra de exhortación, consolación a la voz del Señor Jesucristo y edificación a través de lo que estamos planteando. Dios les bendiga mucho, que pase un excelente resto del día y que la gloria de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios se manifieste y se siga manifestando en todos. Amén. Bueno, y así nos despedimos. Será hasta mañana, si Dios así lo permite, donde estaremos nuevamente de 7 a 9 de la mañana en Buenos Días USA. Un abrazo grande en Cristo a toda esa gran audiencia a lo largo y ancho del país y más allá de frontera. Así que los esperamos y en una invitación para que esté con nosotros mañana a las 7 de la mañana. Así que, Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Hasta aquí hemos presentado Buenos Días USA en su temporada número 31 por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final.